¿Qué pasará en el nuevo episodio? ¿Eda le dirá a Serkan que es el padre de Kirath? ¿Qué pasará entre Serkan y Kirath? ¿Cuándo volverá a empezar el amor de Eda y Serkan? Todo y más en nuestro video ahora. Antes de pasar a nuestro video, aquellos que quieran que Serkan sepa que Kirath es su padre en la nueva temporada no deben olvidar compartir nuestro video. Eda experimentó alegría y tristeza cuando vio a Serkan frente a ella después de años. Lo que experimentó Alice lo afectó y entristeció mucho. Por eso escondió a Kirath de Serkan. Pero si recuerdas, Eda dijo cuando Selin estaba embarazada, este es el bebé de Serkan y él debe saberlo. Él dijo. Ahora no le ha dicho nada a Serkan por lo que se ha hecho a sí mismo. Sin embargo, parece que Eda ahora quiere explicar que Kirath es el padre de Serkan. Después de todo, él sabe que tiene derecho. Serkan ya sospecha que Eda le oculta algo. Sin embargo, todos entendemos que esta sospecha no se trata de ser el padre de Kirath. Aidan y Seifi también empezaron a sospechar. Parece que no lo dejarán ir. Aunque Eda quiere decir esto, Serkan no podrá saber que Kirath es su padre en el próximo episodio. La relación entre Serkan y Kirath mejorará con cada día que pasa. Aunque Serkan no quiere tener hijos, después de un tiempo se acostumbrará a estar con Kirath todos los días. Los momentos divertidos entre los dos agregaron un gran color a la serie. Serkan no sabe qué hacer cuando las respuestas de Kirath son como las de su madre. Cada vez que están juntos, Kirath sorprende a Serkan con sus respuestas, lo que ayuda a reducir la distancia entre ellos. Después de un tiempo, Kirath se dará cuenta de que está acostumbrada a Serkan. Veamos qué hará Eda cuando Kirath le diga a su madre que Serkan Bolat no es una mala persona. Mientras que los divertidos momentos entre Kirath y Serkan nos divierten a todos, por otro lado, Eda y Serkan empezarán a acercarse de nuevo. Por supuesto, todos esperamos el reencuentro de estos dos con gran entusiasmo. Sin embargo, las experiencias de Eda en los últimos 5 años parecen prevenir esta situación. Aún no han reflejado completamente los eventos del pasado en las pantallas. Sin embargo, está claro que Eda quedó muy impresionado. De hecho, ambas partes parecen culparse mutuamente. Porque todos sabemos cuánto ama Aidan a Eda y lo que hizo para unirlos. Pero ahora ni siquiera quiere ver a Eda. Aún no sabemos qué pasó entre ellos, pero lo cierto es esto. Los últimos 5 años no pudieron acabar con el amor de Eda ni de Serkan. La misma emoción, las mismas miradas y el mismo anhelo cada vez que se ven. Deseo que encuentres ese amor. Ahora, echemos un vistazo a lo que sucedió juntos en el último episodio. Han pasado 5 años. Y Serkan y Eda no están juntos. Serkan conduce un automóvil con las instrucciones que recibió de PRL para ir a una reunión sobre un gran trabajo. Eda da indicaciones para ir de compras a Burak. Serkan se reúne con PRL y cuando se entera de que la empresa con la que van a hacer un trato ha cambiado de planes, Serkan renuncia a hacer negocios. Además, donde quiera que viere Serkan, todavía ve a Eda. Ella nunca ha podido olvidarlo. Vienen a la empresa con PRL. Engin se ocupa de los niños en casa. Cuando le informa a PRL que el niño se ha caído, PRL se va inmediatamente a casa. Serkan, por otro lado, se propone ir a otra reunión. Sin embargo, en el camino, todavía ve cosas que le recuerdan a Eda. Especialmente lo que le pasará cuando vea a Kirath. Kirath hará que Serkan se arrepiente de haber nacido. Se dispusieron a llevar la recolectora de moras Cherry a su madre. Charlan en el camino. Decide llevar a Kirath al hotel donde se encontrará. Cuando llegan, Kirath sigue volviendo loco a Serkan. Cuando llegan al hotel, Kirath hace que Serkan abra la puerta. Y mientras Serkan va a llevar a Kirath a seguridad, Kirath va a Eda y le dice que su madre está aquí. Cuando Eda pregunta dónde está, dice que la trajo un hombre. Pero no pueden ver quién lo trajo. En ese momento, Melo llega y encuentra a Kirath frente a él cuando va a decir que Kirath ha desaparecido. Y lo toman y hacen un pastel juntos. Aifer y Melo ahora trabajan para el café del hotel. El dueño del café es Burak. Serkan vino a la reunión por el hotel ahí, hizo su reunión y regresó. Mientras tanto, Kirath pasa tiempo con Melo. Sin embargo, cuando Melo comienza a hablar con el masajista, Kirath desaparece. Mientras Serkan se va, de repente ve a Eda frente a él. Primero piensa que es un sueño. Simplemente no puede evitar mirarse a sí mismo. En ese momento, cuando Eda dice Serkan y se acerca a él, se da cuenta de que lo que ve no es un sueño. Quedan muy impresionados cuando se encuentran. Se abrazan. Cuando superan la conmoción, Serkan le pregunta a Eda si no has estado en Italia. Eda no responde a la pregunta.
Y cuando le pregunta a Serkan qué estás haciendo aquí, dice que su empresa se hizo cargo de las obras de construcción del hotel. Eda también se dedica a la jardinería. Serkan se ofrece a tomar café. Aunque Eda no lo acepta al principio, cuando ve que Kiraz está cerca, inmediatamente acepta la oferta de tomar café. Mientras tanto, los hijos de PRL y Engin trajeron a Khan del hospital. Y tienen una pequeña discusión por los puntos en la rodilla. Mientras tanto, Khan se limpia y se va a su habitación. Cuando Eda ve a Serkan, no sabe qué hacer. Le dice a Melo que haga desaparecer a Cherry de inmediato. Mientras todo esto sucedía, Aidan comenzó a reunirse con Kemal Bey en secreto. Sin embargo, no le contó esta situación a Serkan. Siempre le ha ocultado esta relación a Serkan con una excusa durante años, porque pensó que reaccionaría mal al escucharlo. Kemal Bey está muy preocupado por esta situación. Y si no le cuenta a Serkan sobre su relación, dice que romperán. Eda y Serkan se suben al coche para tomar un café. Aunque dicen que se arrepientan por amor de nuevo en el camino, no saben a dónde conducirá su relación. Mientras hablaba de Cherry y los niños en el camino, a Eda no le agradaron las opiniones de Serkan. Porque Kiraz es la hija de Eda. Y está muy feliz de tenerlo. Serkan, por su parte, dijo que no es agradable tener hijos. Se sientan a tomar un café. Sin Serkan Eda, el viejo adicto al trabajo se convirtió en Serkan. A Eda no le gustan las preguntas con respuestas duras y estrictas. Sin embargo, Serkan no se da cuenta de que cuando encuentra a Eda, de repente se aleja de todo y comienza a cambiar. Mientras se cuentan sus experiencias pasadas, de repente comienzan a discutir. Fue doloroso para ambos recordar a los viejos. Sin embargo, Serkan ha cambiado y se ha convertido en el viejo Serkan. No se da cuenta de que todo lo que dice hiere a la otra persona. Por otro lado, PRL envía a Khan a su abuela para suavizar la relación con Engin. Cuando Eda llegó a casa, Kiraz preparó un espectáculo de magia para la gente de casa. Engin y PRL finalmente están solos. Pero de repente suena la campana. Y cuando ve a Serkan frente a ellos, Engin se vuelve loco. Cuando Serkan dice que quiere hablar con Engin, PRL va. Mientras Serkan conversa con Engin, PRL habla con Eda afuera. PRL es consciente de todo lo que ha hecho Eda. Cuando PRL entra, le pregunta a Serkan qué está haciendo. Serkan dice que fue al hotel y vio a Eda ahí. PRL está supuestamente muy sorprendido. Engin y Serkan preguntan especialmente a PRL cuántas veces ha estado en ese hotel y si ha visto al arquitecto paisajista del hotel allí. PRL da respuestas evasivas y los deja tranquilos. Mientras Engin intenta enviar a Serkan a estar a solas con Parlak, Serkan quiere pasar tiempo con Engin para hablar sobre Eda. Cuando Serkan llega a casa por la noche, Aidan lo saluda. Aunque quiere hablar con él, Serkan dice que está cansado y no quiere hablar. Aidan no logra hablar con Serkan. Eda está tratando de poner a dormir a Kiraz. Kiraz, por otro lado, pregunta por su padre en cada oportunidad. Eda, por otro lado, nunca le ha contado a Kiraz sobre su padre. Sabe Engin y PRL llegaron a la empresa, llevándose a Khan con ellos. Dejan Khan a Erdem y se dedican a sus asuntos. Khan es muy inteligente. Lo primero que hace Serkan por la mañana es ver a Eda. Va al hotel y dice que la conversación en el café no es agradable y que quiere volver a intentar la conversación. Eda está muy sorprendida y no acepta. Luego le dice a Melo que no lleve a Aifer y Kiraz al hotel. Engin le cuenta a su hijo Khan lo que solía hacer en la empresa. En ese momento, habla con Serkan y le dice que llegó al hotel donde está Eda. También le dice que Eda le está ocultando algo. En ese momento, PRL se entera de lo que se está diciendo y dice que tienen que ir al hotel inmediatamente. Serkan dice que vino a reunirse con una persona llamada Denise sobre el hotel. En ese momento, llega la señora Denise y dice que quería conocerla durante mucho tiempo. Aidan y Kemal no pudieron contarle a Serkan sobre su relación. Kemal fue a la empresa para reunirse con Serkan. Sin embargo, cuando llega a la empresa y se entera de que Serkan está en el hotel de Sile, también va al hotel. Cuando llamo a Aidan y le digo que se reunirá con Serkan, Aidan se dirige inmediatamente al hotel. Serkan empezó a hablar con Denizam. Sin embargo, Denizam está loco por Serkan. Cuando Serkan ve a Burak y Eda cerca el uno del otro, se pone celoso y le dice a Denizam que él mismo puede encargarse del trabajo de jardinería. Deniz acepta. En Serkan, Peizaj le dice a Eda que lo presente como arquitecto. Eda se enoja mucho por esto. Mientras tanto, Kiraz mete a Serkan en problemas. Serkan ve a Kiraz y Burak uno al lado del otro. Debido a que Kiraz llama a Burak Buda, Serkan cree que Burak es el padre de Kiraz.
A Eda, por otro lado, no le gusta el hecho de que Serkan esté cerca. Mientras tanto, Kemal Bey llegó al hotel. Luego, PRL y Engin llegaron al hotel. En ese momento, se encuentran con Serkan y Eda llega allí. Eda está muy enojada. Parece estar preparando una sorpresa para Serkan. Entonces llega Aidan y trata de disuadir a Kemal. Justo cuando están hablando, llegan Serkan y Engin. Y Serkan pregunta qué están haciendo. Sin embargo, Aidan salva la situación con todo tipo de excusas. Y Aidan dice que quiere quedarse aquí. Serkan dice que puede hacer lo que quiera porque tiene prisa por llegar a la reunión. PRL va a Eda y tienen un pequeño problema. Engin y Serkan también hablan del pasado. En particular, dice que lo que Serkan le hizo a Eda en el pasado fue muy malo. Serkan, por otro lado, intenta estar con Eda de todas las formas posibles. Cuando llega el momento de la presentación, todos se reúnen. Cuando Eda comienza su presentación, Serkan se sumerge en viejos momentos. A todos les encanta la presentación. Aunque Serkan dice que no está mal, a él también le gusta. Después de la presentación, se dirige a Eda y se disculpa por las conversaciones en el café. Convence a Eda para que vuelva a hablar. Y cuando dice que llamará a Eda para la reunión, Eda quiere darle su número y se entera de que lo ha cambiado. Mientras Melo busca nuevos amores, aparece Ayfer Leyeri. Se da cuenta de que Melo y Eda están tramando algo y presiona a Melo. Una vez más, Melo se las arregla para inventar algo y alejarlo. Aidan continúa esforzándose por persuadir a Kemal de que no se lo cuenta a Serkan. Aidan Eda se siente extraña cada vez que pasa. Las damas de Aidan y Ayfer se encuentran en el Refari, aunque intentan escapar, se encuentran cara a cara. Aidan no quiere ver a Eda y estar en el mismo entorno con Ayfer. Eda y Serkan se preparan para encontrarse. Y Eda se lo oculta a su tía Ayfer, como siempre. Los preparativos han terminado y es hora de reunirse para pasar la noche. Cuando Eda viene a reunirse, recuerda lo que hizo Serkan cuando estaba enfermo. Hubo momentos en los que trató mal a Serkan Eda debido a su enfermedad. Pero como pensó que iba a morir, actuó así. Pensar que se separará de Eda a causa de su enfermedad le ha hecho muy mal. Fueron Eda Serkan y comenzaron a comer. Aunque hablan de los últimos 5 años, está muy claro que nunca dejan de pensar el uno en el otro. Al final de la noche, Eda le cuenta uno a uno lo que espera de él cuando están juntos. Cuenta cómo superó los malos momentos cuando estaban juntos. Sin embargo, recuerda que superó su enfermedad y trató de hacer grandes cosas y que la dejó después de decirle que no quería verla. Si ahora tiene un poco de amor en él, le dice que quiere que se vaya por la mañana. Y luego se levanta de la mesa y se va a casa sin dejar que Serkan diga nada. Serkan está muy molesto. No quiere aceptar. Posteriormente, Serkan se acerca a su madre Aidan. Mientras tanto, Kemal Bey está ahí. Y Kemal Bey y Seyfi corren al baño. En ese momento, Serkan le dice a su madre que vio a Eda. Sin embargo, antes de que pudiera explicar completamente lo que sucedió, Seyfi accidentalmente tira el inodoro mientras está en el inodoro. Serkan sospecha y quiere mirar el baño y solo ve a Seyfi. Se enoja y sale de la habitación. Por la mañana, todos le preguntan a Erdem por alguien. Erdem, por otro lado, dirige a todos al café de la playa. Aidan ve a Ayfer y Melo ahí. Y mientras hablan, Aidan le dice a Ayfer que Eda y Serkan se conocieron por la noche. Después, también vienen PRL y Engin. Kemal Bey y Burak los siguen. Después de que todos se juntan, Serkan y Eda lo persiguen. Eda le pregunta a Serkan por qué no fue. Serkan dice que no quiere ir. Y finalmente, Kiraf y Khan se acercaron juntos. Si bien Eda se sorprende cuando Kiraf llama a su madre, todos, especialmente Serkan, están muy sorprendidos. No olviden dar me gusta a nuestro video para aquellos a quienes les gusta las series en Sarkap ni nunca quieren que llegue a una final. También puedes compartir nuestro video con tus amigos para que puedan seguir lo que está sucediendo en nuestra serie. Hemos llegado al final de nuestro video por ahora. Nos vemos en el siguiente video. Cuídate. Adiós, adiós.